En su libro La nueva crítica criminológica, el doctor Zaffaroni y Díaz dos Santos ponen aún más en contexto actual y regional los elementos de la criminología mediática que vimos en La palabra de los muertos. Es un contexto al que denominan tardocolonialismo o colonialismo en fase avanzada, o es lo que conocemos como globalización. En este contexto, el capitalismo financiero somete y condiciona al capitalismo productivo y esto hace que las relaciones que conocíamos como entre explotadores y explotados ahora se den entre incluidos y excluidos, con la diferencia que es significativa de que entre explotadores y explotados había una relación de necesidad. El explotador necesitaba explotar a alguien. En cambio, el incluido no necesita del excluido. Se configuran sociedades con un 30% de incluidos y el resto está fuera, es descartable. Esta concentración acelerada de riqueza crea una plutocracia internacional, un gobierno mundial de ricos, que se manejan a través de las corporaciones transnacionales. Hay un marco de poder planetario diferente de aquel que generó las críticas criminológicas de la segunda mitad del siglo pasado. En este caso está asignado por el desarrollo de las comunicaciones. Impacta esto particularmente en el control social punitivo de nuestra región. Por eso lo que dicen los autores es que la criminología debe hacer una nueva aproximación crítica. Los gobernantes en general redujeron su papel al de agentes y lobistas de las corporaciones, ¿no? Que estas corporaciones condicionan sus políticas a través de la presión que ejercen sobre ellos, mediante los organismos crediticios y a través de los medios de comunicación que forman parte de estas corporaciones. Los medios acá y en el resto del mundo son mayoritariamente manejados por grupos económicos monopólicos que concentran el poder de marcar la agenda política, de crear discursos, de producir sentidos que responden a sus propios intereses, pero que disfrazan de realidad. Condicionan a la opinión pública a través de los recursos como las fake news, las etiquetas, el pánico moral, y esas estrategias que vimos en el video anterior de criminología mediática, y lo hacen bueno para que en definitiva los votantes elijan a candidatos afines a sus intereses corporativos. Esa es su capacidad de determinación que hace que más que llamarlo cuarto poder, deba ser llamado segundo poder. El primer poder sería el financiero y el segundo realmente es el mediático. Y en tercer lugar estaría el poder político con su legislación y sus estructuras. Es decir, que el control social represivo actual lo ejercen las corporaciones financieras con sus agentes locales y su agenda la marcan los monopolios mediáticos. Esta criminología mediática garantiza la selectividad del poder punitivo, estableciendo como causa de todos los males a los excluidos estructurales, a ese ellos al que antes nos referimos también. Los programas políticos de las corporaciones financieras requieren una sociedad con un 30% de incluidos y un 70% de excluidos. Y se preguntan los autores cómo es posible que este alto porcentaje de excluidos no se subleve. Me parece que sobre esto algo inciden los medios de comunicación. Zaffaroni se pregunta por qué hay desclasados y excluidos que apoyan a políticos que representan al poder financiero, los intereses del poder financiero, y que los reducen a ellos a esa condición de excluidos, ¿no? Dice por qué se hipnotizan con deformadores de opinión, que enarbolan discursos que son misóginos, que son discriminatorios, homofóbicos, clasistas, ¿no? ¿Por qué? Dice, incorporan el discurso del opresor. Porque la experiencia demuestra que no basta con elevar la calidad de vida de la población
incluirla en términos de derechos y oportunidades, ¿no? Promover el estado de bienestar, no basta para que las víctimas de los proyectos que son excluyentes no se identifiquen con sus victimarios. Para dar respuesta a esto, em, la, el totalitarismo financiero y sus procónsules, como los denomina Zaffaroni, se valen de una táctica que se remonta al sistema de castas de la India y que describe Max Weber como la clase de parias que permite a todas las demás considerarse superiores a los parias. Instalando esta idea de una clase de parias, lo que se consigue es generar una admiración identificatoria de buena parte de los excluidos respecto de la clase privilegiada a la que definitivamente no van a tener nunca acceso. Esta invención de los parias, de una clase de subhumanos responsables de todos los males, es acompañada por otro concepto que es la meritocracia, ¿no? Y que es muy eficaz para generar odio irracional contra todo lo popular y las políticas redistributivas. ¿Qué es la meritocracia? Es la idea de que toda elevación del nivel de vida o el éxito personal es natural y se debe exclusivamente al mérito del esfuerzo individual. Es un disparate ideológico, dice Zaffaroni, porque esconde todos los factores estructurales que condicionan las desigualdades, incluso desde antes del nacimiento. En muchos casos, ser mujer, ser negro, ser indio, migrante, latino, significa una disparidad de oportunidades de acceso a desarrollo económico y profesional, ¿no? Porque los mecanismos de segregación y de prejuicios hacia grupos poblacionales vulnerados están muy consolidados. Entonces, este concepto en realidad es una trampa psicosocial. Dice Zaffaroni, es un instrumento de dominación ideológica. Por eso decíamos antes que la incorporación de los sectores populares a un estado de bienestar sin conciencia de que eso solo es posible en el marco de una política de redistribución de la riqueza, no garantiza que luego no adhieran a propuestas excluyentes, porque allí es donde penetra la propaganda meritocrática, ¿no? Convierte en odio hacia la clase de parias creada mediáticamente ese desprecio, ¿no? Entonces dicen, me quieren quitar lo que me gané con mi esfuerzo personal, eh, para dárselos a estos criminales, vagos, planeros, etcétera, y lo hacen los políticos corruptos, que son sus cómplices, y que lo hacen aprovechándose de su ignorancia para que luego los voten. Bueno, son los discursos que se promueven desde los medios y que van calando en ese imaginario de sujetos que desprecian y quieren diferenciarse de aquel ellos, ¿no? Para sentirse a salvo. Otra de las modalidades de la creación mediática es la publicidad antipolítica, que es la estigmatización de la política como sucia, como corrupta, peligrosa. Pero si se trata de políticos afines a los intereses corporativos, se los presenta como no políticos y además se los publicita argumentando que si pueden manejar corporaciones, entonces pueden gobernar mejor que los políticos. Pero no dicen nada acerca de que las corporaciones no son democráticas, son autocráticas. Eso lo esconden. Para deslegitimar a la política se recurre a las fake news, que ya mencionamos, las noticias falsas, que es una técnica sucia de marketing, y también se acude al lawfare, ¿no? La guerra judicial para desacreditar, para proscribir y prisionizar a políticos opositores a sus intereses corporativos, ¿no? El lawfare es una operación muy sofisticada, que requiere un trabajo mancomunado del Poder Judicial y el mediático. Eh, por otra parte, se produce la creación mediática de terrorismo donde no lo hay, se presenta falsamente como delincuentes a adolescentes de barrios humildes,
a pesar de que la incidencia de los menores de 16 años en homicidios o delitos graves es mínima. Se promueve el odio de clase con tintes racistas contra la población penal y contra las víctimas de violencia institucional. Y después se inventan disparates como la de los mapuches financiados por Inglaterra y cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, aunque muchas de estas cosas no son creíbles, son estas posverdades o fake news, van calando igual, se van confundiendo la audiencia, se van instalando fundamentalmente a través de las redes sociales, que también controlan las corporaciones. Todas estas tácticas de desinformación, la infodemia que invade con noticias falsas o maliciosas, la promoción de la antipolítica, la meritocracia, configuran una estrategia de deculturación que opera el tardocolonialismo a través de los medios monopólicos. Es la versión actual del viejo etnocidio del colonialismo originario. Porque con el invento de la casta de parias, lo que buscan es que los sectores populares la repudien para sentirse superiores a ella y de ese modo ser aceptados por los estratos superiores. Y eso implica el rechazo de valores, de usos, de costumbres y cosmovisiones propias y su reemplazo por un conjunto de valores culturales que son más bien modas fomentadas por la publicidad para el consumo. Y es un consumo al que, por otra parte, estos sectores ahora desclasados no acceden. Es una deculturación sin inculturación, ¿no? Y esto tiene consecuencias criminológicas, porque el efecto psicológico de este mecanismo de deculturación o de desarticulación cultural es una frustración existencial, una suerte de anomia subjetiva que condiciona errores de conducta. Es decir, se incita a la audiencia simultáneamente al consumo inaccesible y a la desvalorización cultural de sus grupos de pertenencia. Esta neurotización mediática, dice Zaffaroni, incapacita para la solidaridad humana, que es un factor necesario para el control de la agresividad. Entonces, mientras las audiencias dan por cierta la invención de los parias y se llenan de odio contra la política populista, corrupta, a la que asocian, otros sujetos asumen el estereotipo y se comportan conforme a esas demandas. Por lo tanto, la mentira así internalizada produce efectos reales que generan errores de conducta de uno y otro lado y que no hacen feliz a nadie.